que podamos mirar algunos versículos respecto a esto y podamos pedirle al Señor de que nos dé sabiduría y que a través de su palabra Él nos hable y traiga revelación, traiga bendición, traiga convicción en nuestros corazones. Dice, hermanos míos, capítulo 2, verso 14 de Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Y si algún hermano o hermana están desnudos o tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vayan en paz, abríguense, sáciense, coman hasta saciarse, pero no le dan ustedes las cosas que necesitan para el cuerpo, ¿qué provecho tiene? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham cuando nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por medio de las obras? Y se cumplió lo que fue escrito, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ves? Que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Hermanos queridos, es importante que podamos entender el versículo 26 que dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ok. A mí me gustaría hoy tomarnos unos minutos para poder hablar acerca de la fe activa. Y dejar muy en claro esto que nos enseña la palabra del Señor, porque no tenemos que confundir. Nosotros no hacemos obras para ser salvados. La palabra de Dios lo dice claramente y el apóstol Pablo lo ha enseñado, de que no es por obras para que nadie se gloríe. Allí en el libro de Efesios nos dice que no se trata de obras. Entonces, la única obra que es suficiente para que nosotros podamos recibir salvación, la única obra que nos da acceso para poder entrar en el cielo, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No es a través de los esfuerzos del hombre, no es a través de la religión, no es ni siquiera a través de la fe o del creer que nosotros vamos a poder tener la posibilidad de poder recibir salvación. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados somos por medio de la fe, justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Él fue el medio, Él fue el actor y el autor de nuestra salvación. Por medio de la fe en su nombre, nosotros tenemos salvación. Pero quizás lo que nosotros a veces tenemos es un concepto erróneo de lo que significa y de lo que es la palabra fe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la fe en el cristiano es una cuestión estática, es simplemente creer en Dios. Y nos encontramos entonces con muchas personas que de repente nos dicen por allí, y los encontramos y los vemos, algunos están dentro de la iglesia, otros fuera de la iglesia. Yo creo en Dios, yo verdaderamente creo en Dios, pero no hay una evidencia concreta de que esta persona crea en Dios. Digo, no se trata simplemente de que acá, en lo más profundo de nuestro corazón, nosotros tengamos una determinada convicción y podamos decir, yo creo en Dios. La realidad es que nosotros lo demostramos a través de nuestras acciones. Solía decir un
uno de los más grandes comediantes que hemos tenido, decía, o que hemos tenido y que hemos podido disfrutar, el movimiento se demuestra andando, así que andemos. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de poder demostrar a Cristo, la posibilidad de poder resplandecer y de poder levantar el nombre de Jesús en la medida de que nosotros actuamos. Cuando nosotros actuamos, cuando tenemos la posibilidad, como dice acá el apóstol Santiago, si una persona tiene frío y vos le decís, anda tranquilo a tu casa, abrigate bien, y no le damos ni siquiera un saco, no le damos un poco de leña o algo para que se pueda calentar, entonces no vamos a poder saciar el frío de esa persona. La fe nuestra es una fe que no tiene fundamento, la fe nuestra es una fe que no tiene una acción, y entonces se trata de que nosotros podamos comprender el verdadero significado de la palabra fe, porque la palabra fe no simplemente significa que nosotros podamos creer, también de que nosotros podamos practicarla, que nosotros podamos de alguna manera perseverar en ella y poder así cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Digo, el concepto cristiano de la palabra no se trata de que nosotros podamos tener una fe estática, una fe que no se puede ver, o sea, decimos así, ¿no? Quizás en la práctica es mucho más fácil que lo que tiene que ver con lo que estamos leyendo. A veces hay personas que nos encontramos y decimos, no sabía que eras cristiano, te conocí hace un año, hace 2 años, hace 3 años, pero nunca jamás nos dimos cuenta de que eran cristianos. No sé, probablemente alguna vez en otro lugar, seguramente en Lavallol no, pero seguramente en algún otro lugar nos hemos encontrado con alguna de esas personas que son cristianos de alguna manera secretos, que nunca jamás evidenciaron a nadie, que nunca jamás le dijeron a nadie, ni le demostraron a nadie su amor. Ahora, cuando nuestra fe es activa, cuando nosotros tenemos una fe que se activa, hermanos queridos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer, nuestra manera de actuar, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras prioridades le abren a las otras personas, le dicen a gritos a las otras personas que tenemos un Dios vivo y que creemos en ese Dios vivo y que la persona pueda de alguna manera creer, aún sin que nosotros andemos trayendo demasiadas palabras bonitas, rebuscadas para que la persona pueda creer en Jesús. ¿Cuán difícil se le hace a una persona que no conoce a Dios creer en Jesús cuando lo único que escucha de nosotros es un buen discurso, pero pocas acciones? ¿Qué les parece si nosotros podemos tener buenas acciones? Acá Santiago dice, si ustedes le dan un plato de comida a aquel que tiene hambre, es mucho mejor que decir que ustedes creen en un Dios poderoso. ¿Por qué? Porque dice, los demonios también creen, y no quiere decir que eso los hace a ellos salvos, ni justos. O sea, me refiero a que cualquiera puede creer en Dios, pero nuestras acciones demuestran nuestra fe, nuestras acciones y lo que nosotros hacemos de manera permanente demuestran que nosotros hemos sido comprados y lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y digo, no lo hacemos tampoco para, de alguna manera, completar la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. No quiero que ustedes me entiendan, por favor. Ustedes no hacen esas acciones para completar. No necesita, la obra de Jesús no necesita ningún tipo de complemento. La obra de Jesús fue completa y suficiente para que nosotros podamos ser salvos solamente por medio de la fe. Tenemos salvación por medio de Cristo. Fue la obra de la cruz la cual nos hizo salvo a nosotros. Y este es el evangelio en el que nosotros creemos y este es el evangelio que nosotros predicamos. Pero para que otras personas puedan creer en Jesús, para que otras personas puedan aceptar el evangelio que nosotros le compartimos y le predicamos, es muy bueno que nosotros podamos demostrar, porque es quizás ese tipo de evangelio el que muchas personas escucharán. Podemos afectar a muchas más personas con nuestras acciones. Podemos afectar a mucha más gente con nuestros actos, con nuestros frutos,
con nuestras obras. Y da de repente el ejemplo de Abraham, y el ejemplo de Abraham, digamos, es un ejemplo muy bueno, maravilloso para que nosotros podamos entender. Abraham le creyó a Dios. Y el hecho de que él haya tenido la actitud de llevar 3 días de camino a su hijo para sacrificarlo, cuando Dios milagrosamente se lo había dado, cuando Isaac fue el hijo de la promesa, y Dios le dice, dame a tu hijo en sacrificio. Abraham tuvo que hacer 3 días de camino y llegar hasta aquel monte, tuvo que atarlo, tuvo que preparar la leña, y cuando él extendió su mano para de alguna manera matarle y prender el fuego, allí fue cuando Dios le dijo, Abraham, no lo hagas, no lo hagas, porque ahora entiendo de que nada me rehusas. Entonces, Abraham podía haber creído, podría haber no entregado a su Isaac. Podía haber dicho, no, Señor, yo creo que vos me prometiste esto y vos me lo prometiste a mí, no tenés por qué demandármelo. Sin embargo, él tuvo una disposición y tuvo un corazón dispuesto y le creyó a Dios hasta las últimas consecuencias, porque él creyó que aún de las mismas piedras de cualquier lugar Dios podía levantarle una generación. Es la fe en acción que nosotros estamos proclamando, es esa fe que cree en Dios a pesar de todo y por medio de todo. Pero vuelvo a repetir, usted va a encontrar en cada uno de los héroes de la fe, allí en Hebreos 11, y todos aquellos que no entraron en Hebreos 11, que fueron héroes de la fe, que fueron justificados por Dios, no solamente por su fe, sino por demostrar, por efectivizar esa fe, por demostrar por medio de sus acciones que ellos creían en Dios. Y aquí nos habla también del ejemplo de Rahab, aquella mujer ramera que se encontraba dentro de los muros de Jericó y que cuando los espías fueron para reconocer la tierra, ellos los escondió a ellos, y allí podemos de alguna manera encontrar en el nombre del Señor que más allá de una cuestión de elección, que más allá de una cuestión de preferencia, Dios elige a aquellos se animan a poner su confianza en Dios y hacer algo por Dios. ¿Por qué? Porque evidentemente Rahab no era probablemente de la promesa, ni del linaje escogido, ni nada por el estilo, pero fue determinante en la historia, fue determinante para el pueblo de Israel. Y a pesar de que ella probablemente hasta ese momento sea una persona pagana, sea una persona que no creía en Dios ni conocía a Dios, ella tuvo la fe correcta, la actitud correcta, y ella se amparó en Dios para decirles, cuando ustedes conquisten la ciudad, cuando ustedes tomen posesión de lo que Dios le ha dicho de que les iba a dar, yo quiero ser parte, yo quiero que tengan misericordia de mí, yo quiero que ustedes no me maten, sino que me den la vida, porque yo creo en el Dios en la cual ustedes están creyendo. Y entonces Rahab, aquella mujer que escondió a los espías y los envió por otro camino, fue justificada delante de Dios, no porque haya sido buena, no porque haya sido del linaje escogido, sino simplemente porque ella tuvo la actitud correcta. Santiago dice, por medio de esa obra. Entonces, hermanos queridos, es importante que nosotros podamos de alguna manera entender que Dios es aquel que nos da la posibilidad de poder tener la confianza que está en Él, que es sus méritos, que es su obra, que es la cruz, que no hay absolutamente nada, ninguna cosa, ninguna acción que a nosotros nos pueda hacer salvos, sino solamente la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero es probablemente la acción, los actos, lo que nosotros hagamos es lo que le va a gritar a otras personas, es lo que le va a decir a otras personas de que nosotros creemos en Jesús. Son esas acciones, son esas obras. Y ¿sabes una cosa más? Son esas mismas obras las que les van a gritar a Dios, yo te creo con todo mi corazón. No tengo una fe pasiva, sino una fe activa. No tengo una fe de alguna manera de palabras. ¿Sabes cuántas personas he conocido que han dicho en su momento yo creo en Dios, pero en el momento de
poner manos a la obra, en el momento de decidirse por Dios, han hecho agua y de repente toda aquella fe que en algún momento determinado han profesado, luego parece como que se hubiera disipado y perdido y pareciera que esas personas ahora ni siquiera jamás escucharon de Dios. Hermanos, eso no es fe. Eso no es ni siquiera un mero convencimiento. Eso no tiene nada que ver con fe. Cuando nosotros hablamos de fe y nuestra fe puesta en Jesús, estamos hablando de que hemos determinado y nos hemos dispuestos a caminar con Dios, a hacer la voluntad de Dios, a demostrar que ahora somos hijos de Dios y a demostrarlo con nuestras propias acciones, e ir con Jesús y tomado de su mano hasta el último día de nuestra vida y hasta las últimas consecuencias. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda, muchas oportunidades nos encontramos con personas que probablemente tal vez, aún por culpa nuestra, porque somos buenos vendedores de un evangelio el cual ya un poco distorsionado al oído de la persona. Y entonces le prometemos determinadas cosas sin explicarles el costo de lo que representa seguir a Jesús. Entonces, cuando las personas de manera errónea, de manera equivocada, vienen a Jesús o se acercan a Jesús esperando recibir alguna cosa y no reciben eso que ellos están esperando recibir, automáticamente la persona abandona la fe y deja de seguir a Jesús. Es que su fe simplemente no estaba puesta en Jesús, su fe estaba puesta en esa circunstancia, en esa situación, o en eso que estaba esperando. Entonces, nuestra fe no tiene que estar fundamentada o basada en que si Dios me responde o no me responde. Hermanos, si Dios me responde, Él sigue siendo Dios. Si Él no me responde, yo voy a seguir creyendo. Si Él no me responde, yo voy a seguir confiando. Si Él no me responde, yo voy a seguir esperando en Él. Si Él aún no hace absolutamente nada por mí, con lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, con su bendición, con su favor, con su salvación, para mí me es suficiente para que yo pueda decidir por el resto de mi vida caminar con Dios. Así que Él haga o no haga algo por nosotros es una cuestión circunstancial. Puede Dios hacer o no hacer nada por nosotros, pero lo que cuenta, lo que pesa, lo que vale aquí es que Él ya lo hizo. Y lo que Él ya hizo es suficiente para usted y para mí, para que nosotros podamos vivir el resto de nuestra vida una vida de agradecimiento. Y no importa lo que venga por delante. Cada uno de los discípulos del Señor, cada uno de los apóstoles del Señor, creyeron en Jesús con todo su corazón. Y prácticamente la mayoría de ellos fueron martirizados y casi todos muertos por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque su fe fue mucho más allá de las circunstancias que ellos... imagínense si ellos simplemente se hubieran quedado con las promesas de Dios. Imagínense si simplemente ellos se hubieran quedado allí con que de repente... somos un pueblo bendecido y vamos en bendición y esto, entonces de repente ¿dónde queda esas palabras del apóstol Pablo que dijo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, he aprendido a no tener nada, por todo estoy enseñado? Entonces, si nosotros simplemente creemos que el evangelio es un evangelio de maravillas, de provisiones, de milagros, de esto, de aquello, de lo otro, no, hermanos queridos, tenemos que aprender a sembrar bien, porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Ahora, si usted, cuando expone el evangelio, le dice a la persona que usted va a recibir, pero no le enseña a la persona que tiene que sembrar con fe, en confianza delante de Dios, esa persona no va a tener absolutamente nada que cosechar, porque es una ley de la naturaleza y es una ley espiritual. Todo lo que el hombre sembrare, esto también se... Tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que poner nuestra confianza en Dios, tenemos que entender que nuestra decisión de agarrarnos de Dios es para el resto de nuestra vida y que esas decisiones van a traer como consecuencia a nuestra vida, vida eterna, salvación, el cuidado de Dios, la compañía de Dios, la bendición de Dios para nuestra vida. Dios
nuestra fe no son simplemente palabras. Nuestra fe no esté basada en las circunstancias. Que nuestra fe no se limite solamente al hecho de que si veo o no veo algo de parte de Dios. Que nuestra fe se base y se fundamente en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y que no importa si Él responde hoy o mañana o pasado, o Él hace hoy algo o no hace algo en mi vida, yo le sigo creyendo. Si hoy me levanté o si tengo una temporada o un tiempo no veo el favor de Dios sobre mi vida, yo tengo que estar mucho más que agradecido delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el favor de Dios se manifestó hacia mi vida en la cruz del Calvario. Y gracias a ese favor es que hoy yo sigo siendo salvo por medio de la fe en Jesús. Así que le invito en esta hora a que le demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu nombre y te doy gracias, porque nos enseñas en tu palabra, Señor. En primer lugar, que es la obra de la cruz, la que nos hace salvos. Que solamente los méritos de Jesucristo son aquellos que nos han hecho salvos para siempre. Señor, pero que la fe que ahora nosotros profesamos en Jesús no es una fe estática, no es simplemente una fe de palabras, sino que es una fe en acción. Nosotros actuamos en fe, caminamos en fe y demostramos con nuestras acciones, con nuestras decisiones todos los días que creemos en Jesús. Padre, yo oro en este momento delante de la presencia de mi Padre Celestial, que sea glorificado, que sea tu Espíritu actuando y obrando en cada uno de nosotros, y que nos ayudes a ser buenos hijos, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que aplican esa fe, que viven en fe, que caminan en fe, que le creen a Dios, pero que también actúan, obran en esa fe, sabiendo que es el amor de Dios, la provisión de Dios, la presencia de Dios, la que va a completar todas las cosas que nos falten. Te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y decimos amén, amén. Todos aquellos que estuvieron ahora conectados, todos aquellos que estuvieron atentos a la palabra de Dios, pueden poner en aquel comentario, amén, Señor, que así sea, que tu nombre sea glorificado en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi hogar, en todo lo que yo haga en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? ¿Sí? Abra el comentario, amén. De nuestro...